¿Sabías que la mitad de los españoles que emigraron durante el franquismo lo hicieron de forma ilegal? Quédate conmigo y te lo cuento. Me llamo Rafa y soy tu profesor de historia aquí en la Sierra. Bien, este vídeo vendría a ser como una secuela y al mismo tiempo una especie de respuesta al vídeo que hice la semana pasada, en el que hablé pues, de la inmigración española, sin papeles por supuesto, pero también de la que se hizo con papeles, a lugares como Argelia, países de Sudamérica, Estados Unidos y también Europa, aspecto en el que incidiré en este vídeo. Lo primero que me gustaría comentar es que obviamente me alegro mucho por algunos comentarios que he visto, de que haya gente de que sus familiares emigrasen a Alemania, Suiza, Reino Unido, con papeles en su momento, pero tenemos que hacer una cosa y es dejarnos de creer el mito de que todos los españoles que emigraron fueron con papeles, porque no es cierto. Fijaros, aunque ya desde 1946-1947 se empieza a ver pequeños contingentes de españoles que emigran de manera, por supuesto, ilegal a Venezuela, o sea, gente que iba en cayucos, o gente que emigraba a Francia para reconstruir, o a Bélgica. Los españoles solían emigrar, digamos, a estos países primero de forma, hoy diríamos, con un visado de turista o de estudiante. Es decir, gente que iba a la aventura sin ningún tipo de contrato, sin conocer el idioma, sin conocer las costumbres del lugar, cosa que les gusta mucho a algunos mencionar estos días, y trabajaban de lo que sea. El primer contrato o digamos, el primer papel que se firma entre el gobierno franquista y un gobierno europeo, en este caso de Bélgica, es de 1957 para contratar a 400 españoles que trabajasen en la minería, quiero decir. Hasta ese momento, los casi 3 millones de españoles que van a emigrar hasta el año 1973, la mitad de ellos lo van a hacer sin papeles, con lo cual es muy posible que estos 3 millones de inmigrantes sean una cifra en realidad mucho más alta. ¿Cómo ocurría esta migración? Bien, normalmente los futuros migrantes españoles salían de Madrid, de Valencia, Sevilla, es decir, las grandes ciudades, y llegaban hasta la frontera en autobús o en tren. Allí podían pasar dos cosas. Lo primero, que atravesasen la frontera, digamos, por sus pasos fronterizos habituales, pues por Bou, La Jonquera, Irún. Pero si los inmigrantes pasaban sin papeles, lo hacían por lugares, digamos, pasos fronterizos en los que había carreteras secundarias. Con lo cual nos vamos a encontrar pues que en este caso pues, el pasaporte no es necesario. Aunque eso sí, pues te arriesgaba a que cuando la policía francesa o la alemana te detuvieran, pues obligasen al autobús a darle la vuelta. Obviamente vigilado hasta volver a nuestro país. Insisto, tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza que es falso y que se cita desde algunos partidos que van de patriotas pero que no lo son, de que toda la migración española fue ordenada y que todo el mundo iba con sus papeles. No es cierto. Ahora comentaré algunos datos, algunas fuentes donde estoy sacando estos datos y voy a insistir en eso. Cerca de la mitad de los migrantes fueron sin papeles. En el anterior vídeo estuve comentando que mucha gente fue al norte de África, sobre todo a países como Argelia, como Orán. Estamos hablando también de que fueron a Sudamérica, a países como Argentina, Venezuela, México, pero a partir del año 45 la emigración española va a cambiar destino. Va a preferirse a la entonces recién creada Comunidad Europea, sobre todo países como Francia, Alemania Occidental, Reino Unido, Bélgica, pero también Suiza, donde van a emigrar primero a coger los puestos de trabajo que los nacionales de esos países no quieren y por supuesto van a emigrar sin conocer el idioma ni las costumbres y por supuesto con unos sueldos que no se corresponderían con lo que tendrían que pagarle a un nacional de ese país. Y por supuesto lo mismo que hoy en día hay un chico senegalés que tiene que escuchar topicazos sobre cómo son los norteafricanos, pues en su día, años 60, años 70, estos españoles van a tener que escuchar los prejuicios que se decían sobre ellos. ¿Por qué digo hasta 1973? En 1973 se produce la primera gran crisis que tiene el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, que es una crisis del petróleo, cuando los precios de este combustible suben una barbaridad en muy pocos meses. Entonces, en ese momento, aunque el flujo migratorio sigue, pero se corta casi de repente y las cifras de migrantes van a bajar muchísimo. De hecho, algunos migrantes van a retornar, porque no van a encontrar el trabajo que supuestamente aquí le van a encontrar.
La emigración, por cierto, sigue cuando la democracia vuelve a España. De hecho, según los datos del Ministerio de Trabajo y del Instituto Geográfico Nacional, para 2022 había españoles emigrando en 181 países, si bien es cierto que solo en 61 de ellos había comunidades de más de 1000 españoles. Y para terminar, lo mismo que hice en su día, pues quiero comentar a algunos autores que podéis consultar haciendo una búsqueda rápida por Google o buscando su obra en vuestra librería de barrio si queréis saber más de la migración española. Pues por ejemplo, podéis consultar la web del Ministerio de Trabajo, que da información casi atemporal sobre eso, del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Nacional de Estadística. Y si hablamos ya de autores más concretos, mira aquí la chuleta, os puede hablar como Clara Lida, del Colegio de México, a Andreu Domínguez, de la Universitat Autónoma de Barcelona, al escritor Guillermo Díaz Plaja, a la Universidad de Zúrich, que también ha publicado cosas sobre este texto, a Ana Fernández y a Carlos Sanz, este último profesor de la Complutense. Un saludo. Si queréis que hable de algún tema o tenéis alguna duda, decídmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao y que tengáis buen fin de.